De hoy estaba desplazado, hay cuestiones laborales y compromisos que se deben asumir, sobre todo en la función de Sandra, por supuesto, así que hoy un poquito más tarde de lo habitual, pero con nuestro espacio de siempre está con nosotros la doctora Sandra Borrego. Sandra, buen día y bueno, gracias por estar nuevamente en la radio. Hola, buenos días, Andrea, buenos días a toda la comunidad. Y sí, a veces nos pasa eso con el tiempo laboral, hay que desplazar un poquito, pero bueno, lo importante es que podemos continuar. Los chicos no esperan, es así. Exactamente. Cuando tienen que venir y nosotros en la radio esperamos. Por supuesto, me parece muy bien. Un placer como siempre. Sandra, bueno, hoy con un tema particular que tiene que ver justamente con el embarazo, con una de las situaciones en el embarazo y es colestasis intrahepática. Así es. Hoy vamos a hablar de colestasis intrahepática del embarazo, porque es una enfermedad pura y exclusivamente del embarazo, como tantas, que se presentan, se manifiestan durante el embarazo y desaparecen una vez finalizado el embarazo. La colestasis, si bien no es tan frecuente, la frecuencia varía de acuerdo a a la geografía mundial, ¿no? Hay países que tienen una alta incidencia, Bolivia, Chile, entre un 5 y un 15%, nuestro país está alrededor del 1%, y es la hepatopatía del embarazo más frecuente, es decir, es la enfermedad hepática, el trastorno hepático más frecuente del embarazo. La importancia de la colestasis intrahepática tiene que ver un poco por el riesgo que conlleva el feto cuando la colestasis se hace presente en un embarazo. Vamos a comenzar un poco definiendo qué es. Es una alteración en la homeostasis, en la circulación de los ácidos biliares, que se produce, esta alteración produce un aumento de los ácidos biliares circulantes en la sangre materna. Por supuesto, sabemos que la mamá y el feto son una unidad funcional. Al aumentar los ácidos biliares en la sangre materna, esto conlleva un aumento de los ácidos biliares en el compartimento fetal. Y esto trae consecuencias en el feto. Lo más importante es que, de ahí la importancia que tiene diagnosticarla y hacer el tratamiento, se ve mucho más, aumenta el porcentaje de parto prematuro, de distrés respiratorio en el recién nacido, aumenta el porcentaje de meconio intraútero, con los riesgos de aspiración y de muerte fetal intrauterina. Por lo tanto, como verán, es una entidad para tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esto? Porque hablamos de colestasis, sabemos que es la hepatopatía más frecuente en las embarazadas. Sabemos el daño, la mortalidad que puede producir en el feto, pero ¿cómo se presenta? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, vamos a tener una paciente que va a concurrir en algún momento y generalmente es de aparición tardía, en el segundo trimestre, en la segunda mitad del embarazo, ya sea segundo o tercer trimestre. Nunca una colestasis antes de las 20 semanas, no. Vamos a ver una embarazada que en determinado momento, segundo, tercer trimestre, 6, 7, 8 meses de embarazo, inclusive casi al término, aparece con picazón, prurito. Prurito lo manifiesta la paciente como picazón. Generalmente lo más típico, lo más característico es el prurito palmo-plantar, es decir, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Pero como el diagnóstico no siempre es tan sencillo, si progresa la enfermedad, el aumento de ácidos biliares circulantes en la madre y por lo tanto en el feto, sin diagnóstico, sin tratamiento, el prurito puede generalizarse a otras áreas del cuerpo, en todo el cuerpo. Vamos a tener en el abdomen, en las piernas, en los brazos. Con algunas otras modificaciones, por ahí notamos coluria, colia, es decir, las heces más claras, la orina más oscura, las conjuntivas pueden estar amarillentas.
Ese es el diagnóstico, es decir, los síntomas que va a presentar la paciente, ¿no? Ahora bien, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Porque es importante hacer el diagnóstico en esto. Tenemos que tener en cuenta la clínica. Si bien muchas pacientes manifiestan en algún momento, por unos días, por el término de una semana o en cualquier momento que le pica la piel. Lo primero que tenemos que hacer es descartar otras hepatopatías, por supuesto. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, cualquier otra hepatopatía, colestasis, litiasis y también dermopatías, es decir, el prurigo del embarazo, las dermatitis atópicas, alergias, inclusive a veces hasta parasitosis como la sarna en la piel, puede confundir en un principio porque después las lesiones son de otro tipo y francamente se puede hacer la diferencia. Entonces, interrogatorio, ver cuáles son los síntomas, hacer el examen físico y laboratorio. El laboratorio en esto es contundente, es lo que nos ayuda. Hay que hacer una extracción de sangre precisamente para medir el hepatograma, cómo están las enzimas hepáticas, porque se elevan. En la colestasis van a estar elevadas, van a estar duplicadas, triplicadas, todas las enzimas hepáticas. Pero como también lo están en otras hepatopatías, como por ejemplo las hepatitis, por eso hay que hacer diagnóstico diferencial. Hay que hacer en sangre el estudio de un hepatograma completo, con enzimas hepáticas, con bilirrubina, con coagulación de la sangre y con ácidos biliares. Teniendo en cuenta que no siempre tenemos la posibilidad de dosar los ácidos biliares porque a veces por cuestiones de técnicas y por cuestiones de métodos no es tan sencillo llegar a obtener un análisis de ácidos biliares, pero tenemos que regirnos por todos los otros parámetros que vemos en sangre. Bueno, hecho el diagnóstico, por supuesto hay que medicar a la paciente. Se utiliza medicación por vía oral que lo que intenta es disminuir precisamente los ácidos biliares más hepatotóxicos y neutralizar un poco este daño oxidativo celular. Calma la sintomatología de la paciente, pero al mismo tiempo vamos evaluando a través de la sangre con laboratorio cada 72 horas y las enzimas se tienen que ir normalizando, los valores de los ácidos biliares tienen que ir descendiendo, al mismo tiempo van desapareciendo los síntomas en la paciente y esto es una buena evolución. Pero a pesar, aún teniendo una buena evolución, tenemos que estar muy pendientes de esa paciente y de esta colestasis, porque sabemos que la vamos a tener hasta el final del embarazo y que la mayor parte de las complicaciones ocurren a partir de las 37 semanas, es decir, llegado el término, como es el meconio, intraútero, el distrés, la amenaza de parto pretérmino, que ya, bueno, si llegamos a las 37 semanas sin complicaciones, esto no sería un problema. La posibilidad de muerte fetal intrauterina. Y esto hemos visto muchas veces que en la colestasis es una hepatopatía, es una enfermedad gestacional bastante traicionera, porque además de los análisis de laboratorio, de la clínica, del tratamiento, por supuesto vamos a hacer un seguimiento con otros estudios complementarios, como es la vitalidad y la salud fetal a través de monitoreos continuos de la paciente, ecografías con Doppler fetal si fuera necesario para evaluar el crecimiento, la cantidad de líquido, la placenta. Pero también hemos visto que no hay ningún parámetro que nos diga rápidamente, que detecte rápidamente cuando una colestasis está poniendo en riesgo la vida de ese feto. De manera que esto es una alerta y podemos tener estudios 48 horas antes, una ecografía normal, un parámetro bioquímico controlado, un monitoreo con buena vitalidad fetal
y en 72 horas tener el peor acontecimiento, como es la muerte de un feto dentro del útero. De manera que, aún hecho el diagnóstico y el tratamiento, es una patología de la cual tenemos que estar muy atentos a los controles y al seguimiento, y sobre todo a cómo sigue, qué manifiesta esa mamá, ¿no? Porque por ahí, aún medicada, la embarazada se levanta o pasa toda una noche con un ataque, porque te lo definen de esta manera, un ataque de picazón que no aguantaba, no pude dormir, me rasqué toda la noche, y cuando sacas sangre tenés un aumento rápido de enzimas hepáticas y una alteración del hepatograma y de la bilirrubina, y por ahí ya esto es un indicador tardío, o sea que hay que actuar rápidamente. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, una vez que se detecta la colestasis en un embarazo, ¿los embarazos posteriores en esa paciente tienen el mismo riesgo? Sí, ahí vamos a llegar. Hay varias etiologías, es decir, ¿por qué se produce esta enfermedad? Es decir, hay muchas causas que han sido evaluadas. Hay factores genéticos, y esto lo vemos porque una paciente con colestasis en un embarazo, en este embarazo actual, tiene probabilidades mucho más aumentadas de repetir la colestasis en futuros embarazos que la población general. Esta paciente con colestasis en este embarazo tiene más probabilidades de repetir la colestasis ante la toma de anticonceptivos orales. También sabemos que la colestasis es más frecuente, eso sería un factor genético. El factor hormonal es el aumento de las hormonas en el embarazo, estrógenos, progestágenos. Y hay factores ambientales también que estarían relacionados, como es el déficit de selenio. El selenio es un compuesto que se encuentra en la tierra, que depende de las zonas geográficas, que generalmente lo encontramos en cantidades adecuadas en la alimentación, en las verduras, en las frutas. Es muy raro que una paciente tenga déficit de selenio acá en la República Argentina. Pero bueno, a veces se suman factores también, como factores ambientales. Han estado relacionados algunos compuestos tóxicos que se utilizan a veces para agroquímicos y ese tipo de compuestos que se utilizan como fertilizantes en las tierras o plaguicidas. Entonces, ¿qué ocurre en esta mamá que aumentan los ácidos biliares? Desarrolla la colestasis, aumentan los ácidos biliares en la sangre. Por lo tanto, esos ácidos biliares a través de la placenta van a pasar al feto. ¿Qué pasa con el feto? El feto produce sus propios ácidos biliares que circulan, son excretados a través del hígado, vuelven por la placenta y se evacúan a la sangre materna. El feto los devuelve a la sangre materna. Y esto es lo que en condiciones normales, cuando no hay enfermedad, mantiene el equilibrio entre la mamá y el feto. Pero cuando aumentan los ácidos biliares circulantes en la sangre materna, van a pasar a través de la placenta y de la sangre del cordón al feto. Claramente también van a aumentar los ácidos biliares en el compartimento fetal. Y acá tenemos el riesgo para ese bebé. El riesgo de que se produzca un parto prematuro, el riesgo de un distrés respiratorio al nacimiento, el riesgo de que haya meconio. El meconio es la liberación de la materia fecal del feto, que se caracteriza, se llama meconio porque es la materia fecal intrauterina, pero que es un líquido, transforma el líquido en color verde, totalmente anormal. Esto nos está hablando de sufrimiento en el feto, es decir, pero tampoco el líquido lo podemos ver. Por ecografía podemos medir la cantidad de líquido, pero no ver el color ni el estado del líquido. Por eso no es tan sencillo llegar a veces al diagnóstico. Como te decía, está aumentada la probabilidad de amenaza de parto pretérmino, de distrés respiratorio, mal nacimiento, de meconio y de muerte fetal.
Por eso, bueno, es importante, llegado el término, si la paciente con colestasis está medicada y hubo una buena respuesta al tratamiento médico, se normalizan los parámetros de laboratorio, la paciente está sin síntomas, se puede hacer un seguimiento ambulatorio, es decir, el tratamiento en su casa con controles que en cada caso se va a determinar, porque de acuerdo a la cuantía, al valor que tengan esos ácidos biliares en la sangre materna, esta enfermedad se la clasifica en leve, moderada o severa. Entonces, el seguimiento de cada paciente va a depender del estado, ¿sí?, de la gravedad de la colestasis. Cuando hay una buena respuesta, se espera, por supuesto, hay que madurar los pulmones fetales antes de la maduración natural, antes de las 37 semanas, ante la presencia de una colestasis, porque nunca sabemos si en algún momento ese bebé va a sufrir alguna dificultad, alguna complicación de las que estuvimos conversando, y va a haber que sacarlo antes. Claro. De manera que tenemos que lograr que, si va a haber un nacimiento pretérmino o por una urgencia, tratar de tener los pulmones maduros, que nos dan un poquito más de seguridad y de tranquilidad. Y por supuesto, además de la medicación adecuada, que es el ácido ursodesoxicólico, lo que se utiliza actualmente, se pueden utilizar otro tipo de medicaciones para calmar el prurito, como los antihistamínicos, ya sea en tomas por vía oral, a veces en cremas que se colocan localmente sobre todo el cuerpo, ¿no? Para evitar el prurito, que generalmente es muy molesto, puede ser todo el día, pero se torna más molesto a la noche. Tiene algunas características la colestasis, su incidencia está aumentada, por ejemplo, en las etapas invernales. No sabemos esta explicación, la verdad, no hay una teoría que acompañe esto, con lo cual no estoy diciendo que no pueda haber una paciente embarazada que tenga colestasis en enero o febrero, claro que sí, puede haberla, y de hecho todos hemos tenido un paciente en verano con colestasis. Pero en las bibliografías siempre leemos que en etapa invernal claramente está aumentado en los embarazos múltiples, porque también la cantidad de hormonas maternas circulando es mayor. También está aumentada en los embarazos por fertilización asistida. Con respecto al término del embarazo, a la finalización, cuando hay que finalizar el embarazo porque algo nos está ajustando, ¿no? Ya sea la vitalidad fetal, ya sea algún trastorno en el crecimiento, o vemos que algún parámetro está fuera de control, y hay que terminar el embarazo porque ese feto está en riesgo. Vamos a ver, la manera de terminarlo puede ser a través de un parto vaginal, puede ser siempre y cuando las condiciones del cuello uterino de esa paciente den para realizar una inducción, es decir, inducir el trabajo de parto que espontáneamente no se desencadenó. ¿Por qué? Porque ese chiquito probablemente tenía que nacer 2-3 semanas después, pero a veces por razones de riesgo fetal inminente tiene que nacer antes. Entonces, va a poder nacer por un parto normal si las condiciones del cuello uterino son favorables. Se puede inducir a través de distintos tipos de medicación que utilizamos para inducir un parto, cuando es necesario. Si las condiciones de ese cuello materno son desfavorables, es un cuello que no está maduro para recibir una inducción, hay que realizar una cesárea. Control puerperal, la mamá va a poder amamantar porque una vez que el bebé nace, todo este mecanismo desencadenado de alteración de movimientos de ácidos biliares, de alteración de las enzimas hepáticas, empieza a normalizarse. En algunas pacientes vemos que en 48 horas se normalizó el laboratorio en sangre. A las 24 horas ya empezó a ceder el prurito y en 48 horas la paciente no le pica nada. Vemos cómo todo se va normalizando.
Rápidamente, algunas pacientes les lleva un poquito más de tiempo la normalización de todos los parámetros en el puerperio, entre 2 semanas, 4 semanas, pero generalmente una vez que el feto está fuera de la panza, tiende a normalizarse todo. La sintomatología, el cuadro clínico, se normaliza todos los parámetros en sangre. La lactancia no está afectada, no se ve afectada. La mamá puede amamantar naturalmente, como cualquier puérpera. Puede amamantar y, por supuesto, tenemos que hacer un seguimiento de esa mamá con análisis de laboratorio, 48, 72 horas de nacido el bebé, un seguimiento clínico y generalmente todo retorna a la normalidad. Esa mamá vuelve a estar normal a la brevedad. ¿Qué puede pasar? Lo que vos me preguntabas, ¿qué tenemos que indicar como método anticonceptivo? Otro método distinto a las hormonas. Claro. Porque sabemos que con la toma de anticonceptivos puede desencadenar nuevamente el cuadro de colestasis o no. Hay que ver si la paciente está dispuesta a probar, si no tiene ninguna otra contraindicación, pero en general lo que uno trata es de no volver a exponer a esa situación. Hay otras formas de anticoncepción para estas pacientes. Y con respecto a futuros embarazos, no necesariamente va a repetir este cuadro, pero sí la probabilidad está muy aumentada con respecto a la población general que no ha tenido colestasis. Otra cuestión a tener en cuenta es que cuando indagamos y hablábamos del factor genético, cuando interrogamos a la paciente porque empezamos a preguntar, ¿y cuántos días hace que notás esta picazón? ¿Y dónde empezó? ¿Empezó en las manos? ¿Empezó en la panza? ¿Empezó en los brazos? ¿Alguien más en tu familia? Porque a veces es una parasitosis, es una sarna que es muy contagiosa, claro. Y cuando vemos que todos los integrantes de la familia les está pasando lo mismo, bueno, ya ahí vamos a orientarnos por ahí hacia otro diagnóstico. Si no podemos corroborar por laboratorio, todos los parámetros están normales, lo que es coagulación en sangre, hepatograma, enzimas, ácidos biliares, está todo normal. Tenemos que descartar la etiología de las dermatopatías, es decir, que se trate de un común prurigo o prurito del embarazo, de una alergia, de una atopía, que es muy frecuente en las embarazadas y que a veces son días, a veces es por contacto con determinados metales en la piel, a veces es contacto por sustancias con determinados componentes o perfumes. Tenemos que hacer descarte de otro tipo de patologías. Con respecto a la mamá, es muy raro, pero puede quedar a largo plazo. Esta colestasis que tuvo puede dejar como secuelas a futuro la aparición de cálculos biliares, de pancreatitis, de cirrosis, pero te diría que estas complicaciones a largo plazo son raras, no son frecuentes, no aparecen. Lo más frecuente es la restitución completa de la mamá en cuanto a síntomas, en cuanto a sintomatología y en cuanto a todos sus parámetros bioquímicos. Bien. Por ahí tenés alguna inquietud. No, simplemente, y lo que decimos siempre y lo que recomendamos siempre, sobre todo en el momento del embarazo, cuando se comienzan a notar estas pequeñas cosas, esto es una picazón en las manos, es algo que parece ser menor. El tema es que, Andrea, a ver, esto, hay muchos síntomas que a veces tenemos en el cuerpo y que a veces son un poquito también controladas por donde interviene la ansiedad, ya el hecho de estar embarazada, cualquier cosa que aparece, claro, a la embarazada le genera algo, ¿no? Esto no es normal. Claro. Y está muy bien siempre la consulta. Eso es lo primero que hay que hacer, porque ahí es donde vamos a sacar las dudas. Claro. Pero con el prurito, con la picazón, pasa lo que a veces pasa con la tos. Empezás a toser y es un reflejo que... Decímelo a mí. Estas semanas hemos estado con esa tos. Llevo casi un mes tosiendo. Rebelde, Andrea, rebelde tu tos. Claro.
Por eso decía, minimizamos algunas cuestiones que por ahí pueden llegar a ser interesantes. Son interesantes. Entonces, cuando vos aparece la mamá y te dice, me empezó a picar, entonces ahí querés saber cuántos días hace que le pica, claro. Si hace 15 días, 20 días o desde la consulta anterior un mes, claro. Y no le restó importancia o claro. Lo minimizó. ¿Cuáles son las zonas de picazón predominante? ¿En qué momento del día? Claro. Porque la colestasis, si bien se puede manifestar en cualquier momento del día, no sé por qué razón, es más a la noche y es con desesperación. Por eso siempre es como que hay un toque también de alerta, de ansiedad. Pero es la realidad, es lo que te cuenta el paciente y lo que ves en todos los pacientes, claro. Que se repite. Entonces ahí empezás a averiguar, alguien más en la familia, y a tu mamá, tenés alguna hermana o tu mamá o alguna tía, ¿le pasó esto en el embarazo? Averigualo. Claro. Y por ahí, a las 72 horas, cuando vuelve la paciente con los análisis, con la rutina, te dice, vos sabés que estuve hablando con mamá y me dijo que en uno de los embarazos le pasó esto, que se rascaba y le picaba. Y bueno, es un detalle no menor para tener en cuenta. Ahí tenemos la parte genética, que se debe a la mutación de algunos genes que codifican a nivel del hepatocito de las células del hígado, ¿no? Provocando esta alteración, este estrés oxidativo a nivel del hepatocito. De manera que vamos a hacer un repaso así, un reconto para no olvidarnos de nada. Está la definición, está la presentación, los síntomas, hablamos cómo hacer el diagnóstico, nos basamos en los síntomas, en el examen y en el laboratorio, que es lo más importante. Todos los demás estudios complementarios, ecografía, Doppler fetal, monitoreo, sirven, pero hasta ahí. Claro. Nada es seguro en esto. Como te contaba, podemos tener estudios perfectos 72 horas antes y encontrarnos con un óbito fetal, que es el peor de los escenarios, por supuesto, y que a veces en forma silente, porque la paciente está medicada, le calmó el prurito, pero produce una elevación de los ácidos biliares así de repente, y esta elevación ya es un poco tardía cuando la vemos. Sí. De manera que esto requiere una alerta permanente hasta finalizar, con controles periódicos, hasta finalizar el embarazo. ¿Cómo lo medicamos? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es específico, no hay 1, 2, 3, 4 variantes, es específico, es una droga. Para revertir el cuadro y revertir los valores alterados en sangre. Después se pueden agregar otro tipo de medicaciones como los antihistamínicos que te mencionaba, que eso es más para calmar el síntoma, la picazón, para que la paciente no esté incómoda todo el día, no padezca esto todo el día. Claro. Y alguna crema, algún tópico de uso local que tiene la misma finalidad, calmar los síntomas molestos. Pero el tratamiento es uno. El control es un control mucho más seguido que hay que hacer a esa paciente, un seguimiento con una lupa ampliada, ¿sí? Por así decirlo, y la frecuencia va a depender del estado que veamos, de la gravedad que conlleve esta colestasis, que es diferente en cada paciente. La terminación del embarazo, si podemos llegar a la maduración de los pulmones fetales entre las 37 y 38 semanas de gestación, eso es lo ideal. Pero cabe la aclaración, en la colestasis no siempre podemos llegar a las 38 semanas, claro. Porque muchas veces, la mayoría de las veces aparece algún parámetro que nos está indicando, bueno, hasta acá. Hasta acá. Sandra, muchísimas gracias como siempre por estos minutos y por toda esta información. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y será hasta el miércoles próximo. Será hasta el miércoles próximo. Entonces, la doctora Sandra Borrego una vez más con nosotros. Hoy hablamos de colestasis.